¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Pocas cosas son más frustrantes para un joven mexicano o mexicana que dedicarse a estudiar una carrera o a estudiar un curso técnico que le lleva muchas horas de esfuerzo, de preparación, dinero, inversión, y luego no encontrar trabajo en el mercado laboral. Una frustración quizá peor es la que tienen las empresas que, teniendo a quien ofrecer empleo, no encuentran personas con habilidades, con competencias, con cualidades requeridas justamente por esos puestos. Empresas que tienen vacantes y vacantes que no pueden llenar porque nadie se ha formado justamente para ocuparlas. Pero la mayor de todas las frustraciones son estas dos cosas combinadas. Gente que estudia mucho y que no encuentra empleo, empresas que están buscando quién llene esos empleos y que finalmente no hayan solución a su demanda. Desde esta perspectiva, no cabe duda, hay un dislocamiento, un divorcio entre el sistema educativo y el aparato productivo mexicano. Un divorcio entre la oferta y la demanda laboral. ¿Quién es responsable? ¿Cómo podríamos enfrentarlo? ¿Cómo podríamos resolver esta caída que se da en la brecha, llamémosla aquí, de talento que nuestro país está enfrentando? ¿Cuál debe ser el papel que jueguen las empresas, las escuelas y el Estado con sus políticas públicas? Ese es el tema de hoy. La brecha en el talento, la brecha, el divorcio entre el sistema educativo y el aparato productivo mexicano. Comenzamos. Pues abrimos esta conversación que hemos llamado brecha de talento, que en realidad es este divorcio que hay entre de un lado el sistema educativo y de otro lado el sistema productivo mexicano, pues con personalidades que desde la investigación, desde el propio sector productivo, desde quienes cazan oferta y demanda de talento, han estado involucrados en este tema que es clave, que es muy importante para la economía y la salud del país. Les doy la bienvenida y voy a pedirles, como es tradición aquí en Espiral, que sean ustedes mismos quienes se presenten. Comienzo con don Daniel Chiquiar. Buenas noches, soy Daniel Chiquiar, director de medición económica en el Banco de México, y pues el tema que vamos a abordar hoy me parece sumamente interesante debido a que precisamente mucho del trabajo que hemos hecho en mi área dentro del Banco de México es analizar las condiciones que influyen en la competitividad del país, sobre todo en un entorno internacional, y en este contexto, pues el capital humano y la capacidad de lograr una vinculación efectiva entre las capacidades de los estudiantes mexicanos y eventualmente profesionistas con el sector productivo, pues es fundamental para que se cubran las demandas del sector productivo y con ello México pueda competir en los mercados internacionales. Daniel, me llama a la curiosidad. ¿Por qué Banco de México? Si me suena que eso tendría que ser la Secretaría de Economía o Index con Emilio metido en el sector manufacturero. Bueno, es que no de manera única, pero el Banco de México, así como otras instituciones con las que mencionas, el Banco de México siempre ha estado muy preocupado por el crecimiento potencial de la economía mexicana. Y en ese sentido, talento humano es clave para pues sí, es uno de los factores fundamentales productivos en cualquier economía, es el capital humano. Jaime, me da mucho gusto tenerte aquí en Espiral. Encantado de estar aquí. Soy Jaime Martínez. Yo soy uno de los coordinadores del área de capital humano en el CIDAC, el Centro de Investigación para el Desarrollo. Y ahí lo que hacemos es, entre otros proyectos e investigaciones, analizar cómo se vincula precisamente la educación, en concreto la educación superior, con lo que las empresas necesitan y cómo se pues de la educación una palanca para el desarrollo de México. La educación superior, estás hablando del 23% nada más de la población que acude a la educación superior. Así es, así es. O sea, ingenieros, abogados, exactamente. Médicos. La gente que está por entrar a una carrera o que está en una carrera, que es un segmento pues, también muy caro de la cadena educativa en el país y que donde generalmente se hace ya el salto, ya sea en el bachillerato o en la carrera, el salto ya al empleo. Vamos a hablar mucho de esto, porque yo me acuerdo que en la época en que yo entré a estudiar,
pues uno no se preguntaba si como abogado iba a tener empleo, sino que uno quería ser abogado porque eso pues conseguía novia, hacía que los papás estuvieran contentos. Es un asunto de reputación, no de empleo. A ver si eso ha cambiado con los años que la vida me ha impuesto. La gente sí lo sigue viendo como una caja negra. Oye, la licenciatura fulana y que solito ya me da las habilidades y me resuelve tener un empleo. Y pues eso está cambiando. Emilio, me da mucho gusto tenerte de nuevo en Espiral. Tan pronto, y es que la verdad, parte de los temas que vimos recientemente en la conversación contigo nos llevaba de nuevo a pedirte que nos ayudes a entender cómo en el sector manufacturero se está vinculando la productividad con la educación. Pues muchas gracias por invitarme. Yo soy Emilio Cadena, presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación INDEX. Y bueno, el tema para nosotros es trascendental, primero porque fue el talento la razón principal por la que las empresas que representamos en INDEX, las empresas manufactureras de exportación, particularmente estas de capital extranjero, vinieron al país. Y en segundo lugar, porque creo que en la medida que reaccionemos nosotros a este problema del desarrollo del talento, es como vamos a poder potenciar esa segunda gran ola de inversión a México. Yo estoy convencido que el incentivo más importante para nosotros, los manufactureros de exportación, no es el incentivo fiscal, no es el incentivo que te puede dar el gobierno del Estado, es tener la certeza que vamos a tener el personal capacitado para operar nuestras líneas de producción. En la medida que nosotros sintamos esa garantía, sintamos esa certeza, es que vamos a seguir creciendo en el país. Déjame forzarte con una pregunta. Sí. ¿Qué nos vuelve más atractivo, la frontera con Estados Unidos o tener gente preparada? Pues te voy a tener que decir que es la combinación lo que nos hace un país con características y ventajas competitivas únicas. Para este modelo de negocio, que es el que yo conozco, que es utilizar las ventajas de México para producir para un mercado que no es México, sino que es para el mercado de los Estados Unidos. Para ciertos sectores creo que es la única alternativa que tenemos y creo que hay condiciones, tanto en los Estados Unidos, culturales de momento, como de posibilidades que nosotros pudiéramos capitalizar, que nos harían tener un despegue exponencial en la tecnología, en los empleos y poder transformar un poquito este sector productivo de México. Y resolver el divorcio entre la educación y el empleo puede ser uno de los elementos que nos lleven a potenciar al país. Y bueno, justamente, Fidel, ustedes se dedican a eso. Manpower es una empresa dedicada a cazar oferta y demanda laboral. Sí, correcto. Mi nombre es Fidel Arroyo. Yo soy gerente divisional para Manpower Group. Estoy basado aquí en México. Y si me preguntas por qué nos interesa el tema, es nuestro pan de cada día, no solamente para un sector en específico, sino para todos los sectores. Tenemos estudios que nos tratan de ayudar a entender qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo y cómo vamos a satisfacer las necesidades de la gente que hoy busca talento y que desafortunadamente no puede cubrir las posiciones porque no lo encuentra en la calle, ¿no? Entonces es parte de la labor y del interés en esto. Voy a hacer 2 preguntas juntas y luego las parto para que puedan responderlas por separado. Ya hemos hecho aquí programas previamente que muestran que no es cierto ya que meterse a estudiar va a generar o va a permitir obtener un buen empleo. Cuando mis padres nacieron o cuando yo nací, la ecuación era sencilla. Estudia mucho, que vas a tener un buen trabajo, trabaja mucho, que vas a tener un buen ingreso, tener un buen ingreso, que vas a vivir feliz. Esa línea ya no existe. Eso de estudiar mucho no lleva a tener un buen trabajo y tampoco es cierto que trabajar mucho ahora tenga un buen ingreso, es otra discusión. ¿Qué está pasando que el estudio no está llevando a tener un buen empleo? Del otro lado, oigo la queja permanente de los empresarios por la carencia de personal. No hay ingenieros especializados, no hay gente que tenga capacidad de innovación, no hay talentos tecnológicos y sobran las plazas, pero falta la gente que las pueda llenar. Arranco con la primera pregunta. ¿Es cierto que hoy estudiar mucho no lleva a tener un buen trabajo? ¿Puedo empezar? Adelante. Bueno, es que precisamente es uno de los temas que hemos investigado un poco, por lo menos a nivel conceptual, y precisamente lo que pasa es que es muy, muy compleja la relación entre el estudio, el trabajo y la remuneración, cuando estamos hablando en un mundo en el que ya hay un nivel de especialización muy particular, muy grande. Antes eras abogado y pues
le entrabas a todo lo que fuera a ser abogado o economista, y a cualquier tipo de trabajo que demande un economista podrías entrar. Hoy por hoy ya depende mucho del grado de la especialización particular que tienes, incluso hacia adentro de una carrera, lo que te va a abrir o no abrir puertas dependiendo de lo que se esté demandando en el sector productivo. En particular, tú puedes escoger una carrera y una especialización que cuando terminas, te terminas dando cuenta de que no es algo que estaba siendo demandado, o de otra manera puedes escoger algo que resulta que hay un boom en términos de la demanda por lo que estudiaste. En ese sentido, lo que se ha observado, no solamente en México, sino en el mundo entero, es que desde hace 20 o 30 años, mínimo, ha aumentado mucho el pago por la educación. Es decir, si te educas, sí vas a obtener un mejor ingreso. A mayor número de años de educación, sí vas a tener un mejor ingreso. Pero el problema es que tiene que haber una vinculación entre lo que estudiaste y lo que se está demandando. Si no estudiaste lo que se está demandando, no vas a rendir. Yo pienso que eso es lo principal, ¿eh? Estudiar mucho lo que no se necesita no paga. Pero estudiar mucho, y le voy a quitar el mucho, estudiar bien lo que se necesita sí paga muy bien. Me parece que ese es el primer problema. Pero el segundo problema es, y lo veo en nuestras conversaciones, yo creo que los gobiernos, las escuelas y los papás nos hemos obsesionado con la educación profesional como la única alternativa de dignidad para el empleo. Y yo pienso que no es así, porque las organizaciones, Ricardo, somos pirámides, por más flat que seamos. Y director general solo se necesita uno. Pero técnicos necesitamos mucho más. Para mí el problema principal del valor del empleo es que si tú te dedicas a estudiar para contador, pero no hay demanda de contadores, no vas a ganar más que si te dedicas a estudiar técnico en máquinas y herramientas de 5 ejes. Y no es una función del tiempo, porque te puedes capacitar en menos tiempo en este oficio sofisticado, altamente tecnológico, y ganar mucho más que el contador. No se me olvida, en una planta en Canadá, llegué yo a la planta y afuera había un Porsche amarillo, bastante feo color para Porsche, pero ahí estaba. Y cuando muy entré, llamativo, eso sí. Le pregunté al dueño de la fábrica, le digo, oye, qué bonito está tu carro. Me dijo, no es mío, es del Tool and Die Maker que yo tengo aquí. Él tiene el mejor lugar, el Tool and Die Maker, el que hace los moldes y las matrices, los troqueles. El mejor lugar de estacionamiento y el mejor pagado de toda la empresa es él, porque sin él la empresa no funciona. Pero no estudió una carrera profesional, estudió una carrera técnica y se especializó en ello. Ese para mí es uno de los grandes obstáculos psicológicos que tenemos que romper en el país para dar el siguiente paso y realmente ser más productivo. Ahí me gustaría sumar que además de las oportunidades que hay precisamente para carreras técnicas excelentemente pagadas, falta información. Entonces, un joven hoy que está considerando qué programa, si una carrera o un programa de tipo más técnico, tiene muy pocas opciones de información para saber qué están requiriendo las empresas o qué están pagando las empresas. En el SIDAC hemos investigado mucho el tema de cuáles son las competencias que están pidiendo las empresas hoy y dónde se está atorando la carreta, o sea, dónde no están encontrando egresados universitarios, en este caso, que es lo que hemos investigado nosotros, tal que tienes un semáforo en muchas empresas de vacantes vacías que no se han llenado por falta de chicos que traigan eso. Si tú les dieras a los jóvenes esa información, que no todas las universidades, por cierto, querrían que la diéramos, pero si diéramos esa información, los jóvenes y los padres de familia podrían tomar mucho mejores decisiones, invertir mucho mejor y obtener un mejor retorno, ¿no?, de las colegiaturas que están pagando. Ahora, dices una cosa que creo que es importante, la oferta técnica en el país, en cuanto a su calidad, ya una vez que decidiste lo que quieres hacer, es de mucho menos calidad que la oferta profesional. Y creo que eso es algo lo que hay que resolver. Yo quisiera agregar algo ahí. Creo que como país nosotros nos hemos dado cuenta que hay un tema cultural donde la gente prefiere tener colgado en la sala un título de un médico, un título de un abogado, que tener a un técnico. Entonces, si partimos desde ese esquema, nosotros desde casa estamos propiciando
que la gente estudie cosas para las que no va a encontrar trabajo. Y si eso le sumas lo que tú comentabas, de que el joven cuando está en la universidad quiere estudiar comunicación o quiere ser periodista porque piensa que va a estar sentado en un foro como este, pero ¿cuántas personas pueden estar sentadas en un foro como este? No le damos la información correcta a la gente para que cuando salga sepa a lo que se va a enfrentar, ¿no? Entonces es un tema también de país que no hemos generado una vocación sobre lo que tendríamos que estarnos especializando, como ocurre en otros países donde lo tienen muy claro, y otro es un tema también de la cultura mexicana, ¿no? Eso es... Cuando uno habla de temas económicos, pues la primera gráfica que le viene a uno a la cabeza es una curva de la demanda y la curva de la oferta, ¿no? En el mundo del trabajo pues es así, hay una gente que va y oferta su trabajo y otra, una empresa que lo demanda. Si esas curvas se separan, no hay mercado de trabajo, se vuelve una dislocación total. Me tengo que ir a corte y sí quisiera que me ayudaran a detectar con mayor precisión las razones por las que esas curvas no están fallando. Las razones que a la vez no son razonables, pues, que pueden ser una de estas, la reputacional, en fin, los inventos, lo que uno espera de los hijos. Regresamos en un momento, quédese con nosotros. Son diversos los desajustes entre la oferta educativa, sobre todo de la educación media superior y de la superior, y el mercado laboral. Lo que ocurre en México entre la educación y el sistema productivo podría limitarse a una sola palabra: desencuentro. Catalina Delgado, soy investigadora del INCO. Hay una desconexión entre las necesidades del sector empresarial o sector productivo y lo que se está generando en las universidades, el tipo de profesionistas que estamos formando. Claramente tiene que haber un diálogo entre ambas instancias, ¿no? Tanto el sector empresarial, hacer explícito cuáles son sus necesidades, no solamente en términos de la profesión que deban tener los empleados que busca contratar, sino también de los contenidos y el tipo de conocimientos que necesita que tengan, ¿no? Si vemos las cifras, lo que vemos es que la mayor cantidad de profesionistas hoy día son abogados, contadores y administradores de empresas. Y pues son también 3 de las 4 que más estamos formando hoy día. Entonces estamos formando más profesionistas en áreas de las que ya tenemos bastantes. Si México le apunta a tener un buen desempeño en la economía del conocimiento, pues también debería estar pensando en formar profesionistas en otras áreas que generen quizás un poquito más de valor agregado. Nos regresamos tratando de averiguar cuáles son las razones o esto que hemos llamado la brecha de talento. Y Fidel Arroyo puso el dedo en la llaga antes de irnos a corte. Decía, a ver, hay un primer problema, y es que no es la demanda la que está guiando las razones por las que uno estudia tal o cual cosa, la demanda de ingenieros o de técnicos, sino algo que está detrás, que es como título nobiliario. Uno quiere ser conde, uno quiere ser duque, entonces quiere ser médico, entonces quiere ser... Y esto que no es razonable podría estar explicando por qué hay tanto abogado de taxista o tanto médico de enfermero o de técnico y no de un quirófano y no ejerciendo su oficio. No sé, Daniel, ¿ustedes cómo han encontrado esta discusión? Es que yo creo que hay que ver qué es lo que está fallando en el mercado, porque finalmente el ingreso que la persona espera obtener, dado una cierta tiempo invertido en estudio, debe de darle la señal de qué es lo que se está demandando. Y en ese sentido, efectivamente, como mencionas, el tema de las carreras técnicas. Nosotros hemos visto de que México tiene una demanda insatisfecha por carreras técnicas muy importante. Y no solo eso, sino que a futuro va a aumentar de una manera bien importante. Pero cuando dicen carreras técnicas, decían, ¿qué hacen los troqueles? A ver, ayúdenme a entender. Técnicos mecánicos, técnicos electricistas, técnicos industriales, técnicos de diferentes tipos que precisamente se están demandando mucho en el sector industrial y que la gente no está estudiándolo. Pero yo creo que no es porque la gente traiga un estigma cultural en contra de ello, porque precisamente lo que estamos viendo es que esas carreras pueden llegarte a pagar más en el futuro que algunas carreras de humanidades que no son tan Pero que me estés diciendo bien. Cuando dicen técnico es secundaria más 3 años. O sea, en realidad un técnico
es secundaria más 3 años. Puede ser eso o puede ser una ingeniería. No, Entonces, yo creo que para mí la definición es que tú aprendas un oficio. Y no está limitado para mí. Desde luego que hay programas de estudio técnicos que cuentan con secundaria más 3 años. Pero la técnica es saber un oficio, es saber hacer algo. No importa que seas ingeniero o doctor. Ni importa que tengas 40 años cuando te metes a aprender carpintería. Para mí el valor del oficio es, primero, son los únicos que saben hacer algo. Los ingenieros, yo no digo que no sea la mente importante, pero crean con sus manos. Una persona que sabe un oficio no se puede morir de hambre. No existe. La otra cosa que lo hemos visto en la rama industrial en otros países es una cuna de emprendedores sensacional. Porque es aquel que aprendió a usar una máquina y que si les damos las condiciones razonables, lo veíamos el otro día con Enrique de la Madrid, para prestarle dinero para que compre su propia máquina, se puede convertir en proveedor de la industria. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo sí creo que hay un tema cultural donde los papás decimos: trabajé tanto, me esforcé tanto, ahora tú tienes que estudiar. ¿Cómo me sales que no vas a estudiar? Que nomás vas a estudiar para ser carpintero. ¿O cómo va a ser que nomás te metes a un centro de capacitación para el empleo que hay en todos los estados y te dan en 300, 600 horas, 800 horas una capacitación técnica? Sí creo que tenemos que implementar a nivel nacional un programa de dignificación del oficio, donde sea el tornero, el carpintero, el plomero, un oficio de alta dignidad social. Porque ahorita no lo es. A ver, déjenme jalarlos, porque estamos ahorita en la decisión cuando el muchacho está saliendo de secundaria o está saliendo de prepa. Quiero traerlos antes. El tipo de economía que se nos viene en el mundo es uno que requiere personas con alta flexibilidad para cambiar de oficio. O sea, ya no es que entró de abogado y se murió de abogado. No, es alguien que tiene 3 o 4 vidas, como los gatos, o 3 o 4 reencarnaciones en esta misma vida. Y esto quiere decir que tiene habilidades de pensamiento crítico, habilidades de innovación, de adaptación, de aprender nuevos oficios a los 40 y a los 50 y a los 60. El sistema educativo en el nivel primaria está creando ese talento flexible. O sea, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación, la capacidad de acumular conocimiento. Y me voy a esa etapa de la vida. En la educación básica, ¿estamos preparando para el desafío que viene en el sector productivo? Yo creo que falta. Yo creo que falta precisamente lograr eso desde la educación primaria para que la gente, a medida que llega a secundaria y eventualmente a decidir una trayectoria profesional, tener esa flexibilidad que tú dices. Y para eso pues se está tratando de mejorar incluso la calidad educativa del país. Acaba de llevarse a cabo una reforma. Pero sí me gustaría responderte, es que la cultura está basada en paradigmas que igual ya no son los actuales. ¿A qué voy? Y es lo que estaba diciendo hace rato. Sí ha aumentado, no solo es alto, sino que ha aumentado el rendimiento que uno obtiene como trabajador en la medida que más se eduque, pero dependiendo de en qué se eduque. Se ha visto, por ejemplo, en una economía como la mexicana, que lo que es pagado en el mercado laboral, dada la escasez que hay, son profesiones tecnológicas, profesiones técnicas. Hay doctores en humanidades, que puede ser muy digna esa carrera, pero no es tan pagada, no es demandada por nuestro sector industrial. De que estudies un doctorado en una humanidad a una carrera técnica, posiblemente el mercado te pague más la carrera técnica. Lo que pasa es que el papá igual no lo tiene ubicado así. Así es. En la medida en que los padres y los mismos estudiantes se dieran cuenta que el mercado está demandando más estas carreras técnicas, igual se rompe ese estigma. Perdón que insista, pero es en la educación básica donde se empiezan a generar los estereotipos de lo que es exitoso y no. Y no creo que en la educación básica estemos promoviendo tener más técnicos y menos abogados, pues. No, y correcto, yo creo que algo que nos encontramos es que la educación que tenemos realmente no te capacita para salir al mercado laboral. Y me adelanto, ¿no? No estamos hablando ahorita de salir de una universidad o de una carrera técnica para meterte al mercado laboral. Por ejemplo, en Europa, ellos tienen definidas determinadas competencias que al terminar
ciertos grados de estudios, que sería el equivalente para nosotros de una preparatoria, ya te prepara para decidir qué es lo que quieres hacer. Y las competencias básicas es que tu razonamiento matemático no se base en resolver un cálculo o una derivada, no, sino que permitas aplicarlo en tu día a día, que tengas habilidades de ciudadanía. O sea, me refiero a que seas respetuoso de que no te metas en temas de piratería, de que no te metas en temas de corrupción. Están clavados también en el tema de los idiomas. O sea, son otras competencias las que te forman para poder enfrentarte al mercado de trabajo, más que aprenderte todos los ríos y todos los y que esas temas son de esta forma, competencias ¿no? transferibles. Te paso la palabra, pero nada más para completar lo que estás diciendo. Siguiendo nada más el reporte PISA, el 84% de los muchachos de 15 años están reprobados en ciencias en México, el 75% están reprobados en lectura y el 82% están reprobados en matemáticas. Es decir, ahí es donde estamos. En efecto, saliendo de secundaria están lejísimos de tener esas competencias para entrar al mercado laboral. Y las seguimos arrastrando hasta que salen de la universidad. Una de las competencias más escasas entre egresados universitarios, según lo reportan las empresas, es comunicación escrita en español, razonamiento crítico. Entonces, son cosas que se deberían de subsanar desde etapas previas educativas y salen los egresados después de haber pagado en por ejemplo, una universidad privada $1 millón en colegiatura y siguen con esas deficiencias de secundaria. Porque nos enseñan a memorizar. Eso es la tarea en la primaria. Yo tengo mis hijos en la primaria. Todo el trabajo, toda la evaluación está relacionada con memorizarte fechas, nombres, datos. No reflexionar al respecto de los eventos, por ejemplo, al hablar de historia de México. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a corregir. Y la otra grandísima área de oportunidad para nosotros las empresas es el tema de la ética y de los valores, que es igualmente importante que este otro razonamiento crítico, porque no sirve de nada el razonamiento crítico si el comportamiento humano no tiene una cierta base de valores universales mínimos que son indispensables para el desarrollo de las empresas. Entonces creo que son las dos áreas críticas que tenemos que resolver desde el principio, y también la propuesta que nosotros estamos haciendo en el desarrollo de técnicos en el país es una combinación de la parte técnica con la parte de los valores. Ahora, no quiero diferir a recibir una discusión muy larga, pero sí lo señaló Daniel. Decía usted, la reforma educativa está mirando este problema. Y no es cierto. La reforma educativa no toca en ningún momento hasta hoy el modelo pedagógico. Está tocando el modelo de evaluación, está el modelo de profesor, eventualmente la carrera del profesor, pero no hemos dedicado un minuto a discutir si el modelo pedagógico no tendría que responder a este problema. Bueno, no, pero es que yo creo que una buena parte del problema está en el hecho de que los incentivos de los maestros no eran los mejores. En la medida que los hagas maestros más competitivos, ahora sí que los fuerces a realmente ser más productivos en lo que es el objetivo último de su profesión, debe de rendir. Pero concédame que hay que ligar esas competencias de los profesores con un modelo pedagógico que atienda este problema. Y eso segundo no lo hemos tocado. Bueno, no. Ahora, eso no necesita una reforma del tipo de la que se llevó a cabo. La que se llevó a cabo lo que busca es mejorar los incentivos de los profesores. Evidentemente hay las instancias públicas que deben de trabajar en ver que los programas de estudio sean adecuados, ver que la currícula sea la propicia para conducir tanto por el lado de la ética como por el lado de la productividad en términos de tus capacidades o tus habilidades como estudiante, que estés más adecuado al mundo laboral que te vas a enfrentar posteriormente. Ahora, si decimos que es el pensamiento crítico y los valores, lo que hay que enseñar en las escuelas, yo te diría, más allá de la transformación que se esté haciendo o no se esté haciendo, que coincido contigo, de toda esta reforma educativa, yo te diría, tenemos en los maestros que aunque cambiáramos todo esto, van a enseñarle a los niños de México a ser críticos y a tener valores. Yo pienso que no. Necesitamos una transformación no solamente del marco jurídico, sino de la plantilla que se va a dedicar a traspasar este nuevo modelo educativo a las nuevas generaciones, porque ellos también vienen, no los estoy juzgando ni criticando, pero vienen formándose de años y años de este mismo esquema, que no promueve el pensamiento crítico y no promueve la educación en los temas de valores universales, fundamentales. Ahora, yo te diría además,
Algo que creo que en lo que coincidimos es tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo muy rápido, porque desde hace 6 años se hablaba del bono demográfico de América Latina y decíamos que podíamos ser el nuevo China y que si nos preparábamos y teníamos vocación como país íbamos a despegar. Ahora ya tenemos a la gente que se tuvo que haber formado, ya están en edad de ser de parte de la población económicamente activa y somos el tercer país que tiene más ninis a nivel mundial, ¿no? Después de Israel y de Turquía. Y eso que estamos mandando mucho a Estados Unidos, Sí, y sí, los sí. mandamos. Y yo no sé dónde estaríamos si no hubiéramos tenido esa salida. ¿eh? Entonces, sí creo que es algo que urge, que además las propias empresas lo están demandando, porque la gente que hoy estamos egresando no está cumpliendo con las expectativas del mercado y es algo que ya no tendría que tomar tanto tiempo. Quiero abusar del conocimiento que tiene Jaime sobre educación superior, pero necesito en medio hacer un paréntesis. ¿Cómo está el tema de la oferta que se produce gracias a la acción del Estado? Hablo de CETIS, CEBETIS, CONALEP, etcétera. Es decir, este ejercicio, o de la educación privada, que tampoco es muy grande, a nivel de educación media, que tendría que estar produciendo estas especialidades técnicas. Es decir, si hicieran una evaluación sobre ese sector educativo, ¿dónde lo miran? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué calificación le ponen? Está entrando pocos estudiantes lo están viendo como una opción atractiva por esta falta de información y por lo tanto están saliendo todavía menos. Y tú, Emilio, tendrás más sensibilidad sobre el tema, pero están entrando pocos, saliendo todavía menos. Y adentro de los propios planteles técnicos, la percepción que nos han compartido es que falta mucha vinculación y mucho del input de las empresas sobre cómo sus planes de estudio empalman o no con las necesidades. Yo creo que eso es lo fundamental. Es que yo creo que más allá de decir que si la reforma educativa va a funcionar o no, que si hay muchos ninis o no, que incidentalmente la mayor parte son mujeres, entonces ahí sí está el tema cultural de nuestro país. Son ninis, pero porque son amas de casa. Pero el hecho de que las empresas o que quien sea el responsable, sea alguna institución estatal o lo que sea, pero que esa falta de vinculación entre las demandas de las empresas por trabajos de tipo tecnológico, por profesiones de tipo técnica, para lo que se requiere hoy y se va a requerir en el futuro, esa falta de vinculación con el sector educativo, que las empresas le den una orientación a los maestros, a los que llevan a cabo los planes de estudios, para que estos planes de estudios se adecúen más a lo que requieren las empresas, eso falta. Y eso es lo que sería fundamental para evitar esta brecha y para lograr que los trabajadores, cuando entran a la fuerza laboral después de educarse, encuentren trabajos que sean más compatibles con lo que fue su profesión. Yo sé que se abusa del ejemplo, pero lo voy a dar. Querétaro se vuelve una zona de desarrollo para la industria aeroespacial. Va de la mano con que se están desarrollando capacidades del sistema educativo para producir los ingenieros que el sector requiere. Es decir, hay una industria, por ejemplo, Bombardier, que requiere ingenieros y hay un sistema educativo que los provee. No hay sordera de parte de ninguna de las dos partes, se hablan. Correcto. Este ejemplo, yo quisiera preguntarles qué tanto se reproduce en otros sectores y en otras dimensiones. Me voy a corte y me guardan la respuesta para la vuelta. Los profesionales más jóvenes son los más vulnerables al desempleo o a los bajos salarios por su falta de experiencia y capital social. Alrededor de una tercera parte de los profesionales de nuestro mercado laboral realiza actividades que no guardan paralelismo con su formación. A los ojos de los empleadores, muchos de ellos no cuentan con las competencias adecuadas. Sergio Cárdenas, soy profesor en la División de Administración Pública del CIDE. Un caso que hubo hace unos años fue las universidades tecnológicas. No estaban diseñadas para dar títulos universitarios, era un técnico superior universitario.
en algún estudio que se realizó sobre el tema, lo que se encontraba es que los propios padres de familia, en esta visión muy tradicional de que sus hijos debían ser abogados o ingenieros o tener un título universitario, desalentaban a los hijos ante una opción de formación profesional demandada, que tenía empleo y en principio bien remunerado. Entonces hay una parte cultural, por supuesto, que habría que cambiar. Se toman decisiones que van a durar para toda la vida cuando tienes 17 años y en muchas ocasiones sin mayor referencia que algún familiar o alguien en tu propia institución académica que probablemente no tiene toda la información que requerirías para tomar una decisión tan seria. Hay, por supuesto, también un tema de información, pero no debería centrarse solamente en los ingresos. Este ejercicio reciente, por ejemplo, que se observa donde se difundió en todo el país cuáles eran las carreras con mayor salario, si bien puede ayudar o contribuir a desarrollar una discusión sobre la importancia de tomar una decisión sobre tu carrera, también puede enviar un mensaje equivocado en el cual al final lo que vas a tener son personas que no van a, no solamente no tener la vocación, sino probablemente que no dedicaron el tiempo o el esfuerzo que una carrera requería, justo porque el único incentivo que tenían era la parte de ingresos. Entonces, entre la cultura, esta falta de acompañamiento, de orientación vocacional efectiva, insisto, esta parte de tomar solo decisión considerando salario, a la larga lo que pueden dar como resultado es que tienes profesionistas que no se van a dedicar a la carrera para la que fueron formados. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de este tema, la brecha de talento, que bueno, si no se cierra, muchos jóvenes mexicanos se van a caer en el fondo del barranco y su talento no será conocido nunca. Si el tema es muy delicado, estábamos justamente antes de irnos a corte hablando de estos experimentos que han tenido lugar de repente una empresa, por ejemplo en el aeroespacial, le ha sabido hablar a las instituciones de educación y está formando una buena relación oferta-demanda. Y Emilio levantó la mano y dijo, yo quiero hablar de eso. Lo que pasa es que conozco el caso específicamente. ¿Por qué seleccionan Querétaro? Porque se sienten cómodos con la parte... ¿Por qué Bombardier seleccionó? Correcto, porque se sienten cómodos en la parte profesional. Porque dicen, está Querétaro con universidades, está la Ciudad de México, que sentimos que podemos atraer mucho talento. Pero lo primero que le pide como condición Bombardier al estado de Querétaro es, me tienes que poner una escuela técnica. Porque de todas las 2,000 personas que yo voy a tener algunos cientos de ingenieros, pero todos los demás necesito que se capaciten técnicamente. Por eso insisto que el valor del oficio de la escuela técnica es que es la que potencializa el crecimiento. Por lo menos voy a hablar de industrial, no lo generalizo, pero en algunas otras ramas también. El problema es que tenemos escuelas técnicas con muy malas condiciones o con pésimas tecnologías. Si tú quieres estudiar sistemas en el CONALEP, te están enseñando sistemas en tecnologías que jamás vas a ver en la vida profesional, porque no existen hace 10 años. MS2. Sí, entonces creo que esa es la parte que, insisto, vamos retomando ese tema. Yo voy a dar un ejemplo viendo más hacia futuro de la necesidad de que suceda esto en el país. La reforma energética que actualmente se está considerando va a implicar un aumento muy importante en la demanda por ingenieros electricistas, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, carreras técnicas de diferentes tipos. Todo eso va a aumentar la demanda de una manera bien importante. No solo los estudiantes van a caerse al vacío si no se da la vinculación, sino que tampoco el país va a lograr aprovechar las oportunidades de desarrollo. El país se va a ir detrás de esos muchachos. Si no tenemos el capital humano para capitalizar esas reformas. Entonces, necesariamente, siendo optimista, yo pensaría, se va a dar de una manera más generalizada este tipo de esquemas. A medida que entren empresas con capital a entrar en nuevos negocios derivados de esta reforma, van a exigir que se dé la capacitación. Espero que sea así. Pero ahí hay un punto importante que es la iniciativa de las propias empresas. Hay sectores donde la falta de talento es más dolorosa que en otros, y ahí entra la industria aeronáutica. Nosotros encontramos en el SIDAC que solamente el 32% de las empresas en México tienen algún tipo de vinculación. Entonces, con las universidades. Entonces, por un lado, se quejan las empresas correctamente de una falta quizás de ese talento apropiado, pero por otro lado, tampoco hemos visto grandes pasos por parte de las empresas para tener ese acercamiento. Entonces, también, porque es muy fácil decir, las universidades o los planteles tienen la culpa, las empresas también tienen que actuar coordinadamente en acercarse con las instituciones educativas. Ustedes son cazatalentos.
celestinas del mercado del trabajo. ¿Están en relación con las universidades o con las escuelas técnicas? ¿Hablan con ellas? ¿Les escuchan? ¿Has hablado con CONALEP? ¿Has hablado con los CETIS? Sí, correcto. Hay áreas de vinculación académica donde nos acercamos y les decimos, oye, lo que hoy me están pidiendo los clientes es esto. Y lo que estamos egresando es esto. O sea, no hay una asociación entre lo que estamos generando y lo que la gente nos está pidiendo. El tema es que creo que nos estamos centrando mucho en el tema técnico, ¿no? Tal vez porque esa debía ser la vocación de ciertos estados y tal, pero esta disociación no solamente se da en el tema técnico. Hay empresas, el 35% de las empresas en los estudios que Manpower realiza dicen que tienen problemas para conseguir gente. Y no solo es el tema técnico, como decía Emilio. O sea, tienes problemas para conseguir gente de ventas, tienes problemas para conseguir gente que tenga capacidad, por ejemplo, contable, pero que no solamente sepa de contabilidad, sino que además hable inglés. O sea, tenemos deficiencias en los programas educativos y tenemos deficiencias en las competencias con las que la gente está egresando. Ahora, sí es cierto que hay un intento por hablar entre los que tenemos que ser proveedores de talento para las empresas y entre la parte académica, pero formalmente no existe un organismo que haga que esto se dé. Y además, yo también preguntaría, y es poner un poco el dedo en la llaga, ¿qué tanto le conviene a las universidades cerrar determinadas carreras porque no van a encontrar trabajo sus egresados, ¿no? Pero es un muy buen negocio el seguir manteniendo la carrera abierta, aunque sepamos que no hay gran futuro en ese Te estás campo. metiendo en un lugar Sí, muy es cabroso. cabroso, que ya Jaime había adelantado. A ver, no hay transparencia en este país para decir, estas son las mejores universidades, estas son las mejores carreras, aquí está la colocación, la eficiencia terminal, luego la colocación de los estudiantes. Esa información está muy manipulada. La NUYES no la ha ofrecido, no hay ningún reporte nacional que lo ofrezca y los únicos reportes que conozco los financian las universidades o las escuelas que cuando salen mal evaluadas dejan de financiar esos reportes. Claro. O sea, hay un problema de información, déjame ponerlo así de preciso. Nadie nos lo está ofreciendo, ¿correcto? Sí, por eso creo que, y tienes toda la razón, ¿eh? Por ejemplo, si tú me preguntas cuántos técnicos les falta a la industria, Emilio, no te lo sé decir. Y va un poco de la mano con lo que tú decías. Yo creo que el problema otra vez, y siempre que platico contigo, como que damos la vuelta y caemos en lo mismo, es la participación ciudadana. El querer ser realmente una comunidad en México es la necesidad más importante. Porque eso es lo que nos va a hacer acercarnos, agruparnos, trabajar en equipo, jalar entonces a las universidades, pero la transformación creo, no sé si es como deba ser o no, pero creo que lo más eficiente que pudiéramos hacer ahorita es organismos como Index, juntarnos con otros organismos y empezar a trabajar en conjunto y tomar este tema del desarrollo de talento, como lo estamos tomando ahora en Index, como una parte de la columna vertebral del Plan Estratégico de Desarrollo. Mira, hay un problema. Yo estoy de acuerdo que no puedes decir ni que toda la culpa la tienen las universidades ni que toda la culpa la tienen las empresas. Sí parece haber un problema de una falta también, de vinculación. Bueno, el mismo sistema de incentivos es el que tiene que mejorar, porque el problema fundamental no es que la gente esté escogiendo mal sus carreras. El problema fundamental es que en México la cantidad de gente que eventualmente termina una carrera es poca. O sea, muchos terminan preparatoria o secundaria y ya no estudian. Y es ahí donde tenemos mucha gente que potencialmente podría ser más productiva, pero que por otro tipo de incentivos desierta Ahora, a la educación. Si me lo permite, estamos generando la tasa de crecimiento de egresados universitarios, que es el 5% anual, es más que el crecimiento de la economía. Entonces, si tuviéramos más egresados universitarios, no me queda claro dónde los tendríamos. Pero es 5%, pero sobre una base bien exacto. pequeña. A ver, déjame aclarar. Entiendo que solamente el 26% de los jóvenes tienen posibilidad de entrar a una carrera universitaria, que no estoy hablando de salir de ella. Tú debes tener la comparación con otros países. Es decir, de la población joven, ¿qué porcentaje entra en países similares al nuestro? Nosotros somos de economía que 13. Si no te estoy pidiendo que me compares con
con Canadá, pero sí con América Latina, ¿cómo estamos en la puerta de entrada a la universidad? Mira, una vez la gente que entra en la universidad no está tan mal la deserción, o sea, a comparación de otros países de América Latina. Donde México está particularmente mal es en el salto entre media superior y universitaria. Exacto. Ahí es donde está realmente la pérdida de muchos de estos chicos. Pero entiendo que la más grave es entre secundaria y prepa. Esa es la más grave. Y luego es muy grave la de prepa entre y preparatoria universidad. y carrera. Y ahí es donde México sobresale del resto de América Latina. Ahora, 26% de los jóvenes en la universidad, ¿es mucho, es poco, está bien? Sí, mira, solamente 30% de los egresados universitarios consiguen empleo en el primer año de que salen al mercado laboral. Solamente el 30%. Entonces, sí, la base es muy pequeña de egresados, pero, híjole, Pero no hay trabajo. si la aumentamos así nomás... Me preocuparía llegar a la conclusión de que México no da para educar una mayor fracción de su población. No, lo que yo necesitamos no es... creería ese diagnóstico porque sería verdaderamente catastrófico que una economía como la mexicana no pueda darle trabajo a una mayor fracción de jóvenes que hoy por hoy no estudian. Eso es Yo lo que no necesitamos creo que eso hacer. sea correcto. Lo que necesitamos es Yo creo fomentar tanto la capacitación, la gente preparada, pero necesitamos dar condiciones para que los empresarios queramos invertir y crecer los negocios. Porque ¿de qué sirve tener 26, 30 o 50% de profesionistas si no hay trabajo? El número de establecimientos que operan bajo el régimen IMEX en México es prácticamente el mismo el día de hoy que era en el 2007. Entonces, un poco lo que tú vas. El tema es hacer las dos cosas en paralelo. Necesitamos dar condiciones de ambiente de negocio que hagan atractivo para el inversionista crecer y al mismo tiempo que tengas la certeza de que va a haber gente que la capacidad de que lo En opere. México creo que hay ¿Cómo menos hacer? de 100 doctores en física. ¿Ok? Y en algún proyecto de estos, no me acuerdo de qué industria, pero del tipo de ejemplo que tú hiciste, empezaron a buscar y no encontraron lo suficiente para cubrir las plazas que ya tenían y tuvieron que traerlos de fuera. Entonces yo no puedo pensar de que sea un problema nada más de una falta de demanda. Ahora, déjame ir a esta. Es de alineación, Ya lo ¿no? plantearon También. ustedes. En otros países, la industria se pone a financiar el sistema educativo. Seriamente. Hace sus propias escuelas o mete fondos a las escuelas públicas o privadas para que se produzca el recurso humano que están buscando. Aquí decían, apenas el 34% de las empresas están haciendo eso. ¿Cómo mejorarlo? Ustedes desde Manpower pueden hacer ese maridaje también, convencer a la empresa de apostar por el sistema educativo. Es algo que se está haciendo. O sea, de hecho, en un estudio donde nosotros le preguntábamos a los empresarios qué es lo que está pasando, por qué no cubres tus vacantes. Fíjate, el 56% de la gente que aplicó a una vacante, de los jóvenes, y estoy hablando de gente de entre 18 y 30 años, recibió una negativa a su solicitud de trabajo. Solamente el 19% recibió un feedback de por qué no había sido aceptado. Entonces, hay una responsabilidad muy fuerte del lado del empresario porque tú le dices, no fuiste aceptado, pero no le das una retroalimentación de qué es lo que tendría que cambiar para que la siguiente vez que se postule sí pueda llegar y pueda conseguir ese trabajo. Pregunta final para el programa. Y ya un poco Emilio le adelantaba hace 2 minutos. ¿Y el Estado qué? O sea, ya hablamos de quienes ponemos nuestra oferta de empleo, de cómo se está construyendo la demanda, de cómo no se hablan. ¿El Estado qué papel debería jugar en esta fiesta? A nosotros nos gustaría ver más información, una herramienta cada 2-3 años de encuesta nacional de cuáles son las competencias que piden las empresas y que sea público y que nos sirva a todos para alinearnos mejor. Financiado con impuestos que... Así es. Daniel. Bueno, yo creo que el papel del Estado debe de ir a un nivel muy profundo de garantizar las condiciones de competitividad de la economía. Y esta en es ese una de sentido, es una de ellas, pero no la única. Y de hecho, yo creo que la más fundamental es que las condiciones sean tales para que continúe o se incremente la inversión en este tipo de sectores donde tenemos ventajas o donde se espera un crecimiento importante en el futuro y proveer las condiciones para que endógenamente las empresas empiecen a hacer esta búsqueda de talentos y empiecen a buscar la relación con el sector académico de tal manera de que fuercen a que salga una camada de estudiantes con las características que se requieren. ¿Qué debe hacer el Estado?
Pues mira, yo siendo muy práctico de lo que queremos trabajar ahorita es que la infraestructura educativa que ya existe a los diferentes niveles, evidentemente durante el programa te das cuenta que yo estoy en el técnico porque es el que más necesitamos, que la flexibilicen y que la faciliten para que las industrias, para que las empresas podamos colaborar en una forma más eficiente, metiéndole recursos porque estamos dispuestos, pero que haya más flexibilidad para usarlo. Por ejemplo, estímulos fiscales. En Estados Unidos son muy importantes los estímulos fiscales para que participen Yo en esta pienso que eso no es lo más importante. Lo más importante es que la infraestructura ya está ahí, ya está en el presupuesto, ya está en el gasto corriente del país, las escuelas, los maestros, los materiales, que nos dejen participar en cómo se están utilizando esos. Que te invite, por ejemplo, a la discusión sobre el modelo educativo. Desde luego. Que hablar de qué va a pasar en el CONALEP por los próximos 3 años, que nos inviten a participar y decir qué necesitamos por región. Es increíble que no los hayan invitado. Cierro contigo, Fer. Vamos a suponer que mañana Emilio Chauvet te manda a llamar y te dice, deja Manpower, vente a la Secretaría de Educación y con tu experiencia dime qué hacer. Yo veo que tendríamos que ser en esa función el vínculo justo en todos estos sectores. O sea, hoy hemos hablado de que no egresan las universidades lo que los empresarios necesitan, los empresarios no se comunican con las universidades, que si la reforma va o no va hacia donde tiene que ser. Desde nuestro punto de vista tendría que ser el que vincule a todos estos sectores y los ponga de acuerdo y le dé una vocación al país, y no país como tal, ¿no? A lo mejor estados vinculados al tema industrial, estados vinculados al tema de tecnologías de información, ser ese rector que una a todos los sectores. Bueno, pues les agradezco muchísimo la posibilidad de esta conversación. Yo me quedo con una petición chiquita, y retomo la de Jaime. Información. Y si me piden una segunda, información. Y si me piden una tercera, información. Este mercado no está funcionando porque quienes hablan no hablan y quienes deberían oír no están oyendo, y el país se nos está metiendo en un problema bastante serio. Les agradezco muchísimo esta conversación. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Canal 11. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.